Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con el libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, capítulo 12. En esta época, era agosto de 1916, el trabajo de nuestros grupos comenzó a tomar formas nuevas y más intensas. Gurdjieff pasaba la mayor parte del tiempo en San Petersburgo. Ya no iba a Moscú sino por unos días, regresando muy a menudo con 2 o 3 de sus alumnos de Moscú. Para entonces, nuestras reuniones y conversaciones ya habían perdido casi todo carácter convencional. Nos conocíamos mejor y desde entonces, sumando todo, a pesar de algunas fricciones, formábamos un grupo muy coherente, unido por estas nuevas ideas que se nos enseñaban y por las amplias perspectivas del saber y del conocimiento de sí que se nos estaban abriendo. Éramos entonces unas 30 personas. Nos reuníamos casi todas las noches. A veces, al llegar de Moscú, Gurdjieff decidía hacer largas excursiones o picnics en el campo con shashlik. Shashlik es el cordero a la parrilla, a la usanza caucasiana, lo que nos hacía salir completamente del ambiente de San Petersburgo. Recuerdo especialmente una caminata a Ostrovsky remontando el río Neva, porque ese día de repente capté el por qué Gurdjieff organizaba estas giras campestres aparentemente sin propósito. Comprendí que nos observaba todo el tiempo y que en estas ocasiones muchos mostrábamos aspectos completamente nuevos de nosotros mismos que nunca habrían aparecido durante las reuniones en San Petersburgo. En esta época, mis relaciones con los alumnos moscovitas de Gurdjieff eran absolutamente diferentes de las que había tenido en mi primer encuentro con ellos, en la primavera del año anterior. Ahora ya no me parecían seres artificiales que desempeñaban un papel aprendido de memoria. Por el contrario, siempre esperaba ansiosamente su llegada. Traté de descubrir en qué consistía el trabajo que hacían en Moscú y lo nuevo que Gurdjieff les había dicho. Así fue como aprendí de ellos muchas cosas que más tarde me fueron muy útiles en mi trabajo. Además, vi de inmediato que estas nuevas conversaciones tomaban un lugar dentro del desarrollo de un plan establecido por Gurdjieff. Nuestra tarea no consistía solamente en aprender de él, sino también en aprender unos de otros. De esta manera, los grupos de Gurdjieff me parecían comparables a las escuelas, entre comillas, de los pintores de la Edad Media, en las que los alumnos vivían con su maestro y mientras aprendían de él, tenían que enseñarse mutuamente. Al mismo tiempo, comprendí por qué los alumnos de Gurdjieff no habían podido responder a las preguntas que yo le había hecho en nuestro primer encuentro. Estas habían sido de una ingenuidad ilimitada. ¿En qué se basa su trabajo sobre sí mismo? ¿Cuál es la doctrina que estudian? ¿De dónde viene esta enseñanza? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veía la imposibilidad de contestar a tales preguntas, pero hay que aprender para comenzar a comprender esto. En ese tiempo, es decir, un poco más de un año, creía, por el contrario, tener todo el derecho de plantear tales preguntas exactamente como lo creían los que venían ahora a nosotros. Siempre comenzaban haciéndonos preguntas del mismo orden, totalmente sorprendidos de que no la contestáramos, y como ya habíamos podido percibir, a partir de entonces nos miraban como seres artificiales o que desempeñaban un papel aprendido. Los recién llegados no asistían sino a las reuniones generales en las que Gurdjieff tomaba parte. En esta época, los grupos de los mayores siempre se reunían separadamente. La razón era sencilla. Ya no teníamos más el mismo aplomo ni la misma pretensión de conocerlo todo. La actitud inevitable para todos los que se aproximaban al trabajo por primera vez y por este hecho
podíamos ahora comprender a Gurdjieff mejor que antes. En estas reuniones generales era verdaderamente muy interesante para nosotros constatar que los recién llegados hacían exactamente las mismas preguntas que hacíamos nosotros al comienzo. Escapaban a su comprensión las mismas cosas que nosotros también habíamos sido incapaces de comprender y que ahora nos parecían tan sencillas y elementales. Estas experiencias nos dejaban muy satisfechos con nosotros mismos. Pero cuando estábamos de nuevo solos con Gurdjieff, a menudo destruía con una palabra todo lo que habíamos imaginado sobre nosotros mismos. Nos forzaba a ver, de hecho, que todavía no sabíamos ni comprendíamos nada, ni de nosotros mismos, ni de los demás. Toda la desgracia viene de la certeza de que tienen ustedes de ser siempre uno y el mismo, dijo, pero yo tengo una visión muy diferente de ustedes. Por ejemplo, veo que hoy a un Uspensky que ha venido aquí, mientras que ayer estuvo otro Uspensky. En cuanto al doctor, antes de la llegada de ustedes, nosotros dos estábamos juntos y hablábamos. Él era un cierto doctor. Entonces llegaron ustedes. Se me ocurrió echarle una mirada. Ya era totalmente otro doctor. Ustedes ven muy rara vez al que yo había visto cuando estaba solo con él. Nótenlo bien, dijo Gurdjieff, con respecto a esto. Cada hombre tiene un repertorio definido de papeles que desempeña en circunstancias ordinarias. Tiene un papel para cada clase de circunstancias en las que se encuentra habitualmente. Pero colóquenlo en circunstancias ligeramente diferentes y será incapaz de descubrir el papel que concuerda con ellas. Y por un breve instante se tornará él mismo. El estudio de los papeles que cada uno desempeña es una parte indispensable del conocimiento de sí. El repertorio de cada hombre es extremadamente limitado. Si un hombre dice simplemente yo, entre comillas, Iván Ivanovich, no se verá a sí mismo todo entero, porque Iván Ivanovich tampoco es uno solo. Cada hombre tiene por lo menos 5 o 6 de ellos. 1 o 2 para su familia, 1 o 2 para la oficina, 1 para sus superiores y otro para sus subordinados, 1 para sus amigos en el restaurante y otro también quizás para las conversaciones intelectuales sobre temas sublimes. Según los momentos, este hombre está completamente identificado con uno u otro y es incapaz de separarse de él. Ver los papeles, conocer su propio repertorio y sobre todo saber cuán limitado es, ya es saber mucho. Pero he aquí lo más importante. Fuera de su repertorio, es decir, tan pronto llega algo que le haga salir de su rutina, aunque sea solo por un momento, un hombre se sentirá terriblemente incómodo y entonces hará todo esfuerzo para volver cuanto antes a uno u otro de sus papeles habituales. Recae en el camino trillado y todo se encarrila de nuevo sin tropiezos para él. Todo sentimiento de malestar y de tensión ha desaparecido. Siempre es así en la vida. Pero en el trabajo, para observarse a sí mismo, es absolutamente necesario admitir este malestar y esta tensión y no temer los estados de incomodidad e impotencia. Solo a través de estos puede un hombre realmente aprender a verse, y es fácil captar la razón. Cada vez que un hombre no se encuentra en uno de sus papeles habituales, cada vez que no puede hallar dentro de su repertorio un papel que convenga a una situación dada, se siente como un hombre desnudo.
Tiene frío, tiene vergüenza, quisiera huir para que nadie le vea. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué es lo que quiere? Si quiere una vida tranquila, ante todo debe salir de su repertorio. En sus papeles habituales se siente a sus anchas y en paz. Pero si quiere trabajar sobre sí mismo, tiene que destruir su paz, pues el trabajo y la paz son incompatibles. Un hombre tiene que escoger sin engañarse a sí mismo. Esto es lo que le sucede más frecuentemente. En palabras, dice que escoge el trabajo, cuando en realidad no quiere perder su paz. Resulta que se sienta entre dos sillas, y esta es la más incómoda de todas las posiciones. Un hombre no hace ningún trabajo y sin embargo tampoco obtiene ninguna comodidad. Desgraciadamente le es muy difícil mandarlo todo al diablo y comenzar el trabajo real. ¿Y por qué es tan difícil? Ante todo, porque su vida es demasiado fácil. Aún aquellos que creen que su vida es mala están habituados a ella, y como ya están habituados, en el fondo poco les importa que sea mala. Pero aquí se encuentra ante algo nuevo y desconocido, de lo cual no saben si podrán o no obtener un resultado. Y lo peor es que tendrán que obedecer a alguien. Les será necesario someterse a la voluntad de otro. Si un hombre pudiera inventar para sí mismo dificultades y sacrificios, algunas veces iría muy lejos. De hecho, esto es imposible. Es indispensable obedecer a otro hombre y seguir una dirección general de trabajo que no puede ser controlada sino por una sola persona. Para un hombre que se estima capaz en su vida de decidir todo y hacer todo, nada le será más difícil que esta subordinación. Naturalmente, cuando logra liberarse de sus fantasías y ver lo que es en realidad, la dificultad desaparece, pero es precisamente esta liberación la que no puede producirse sino en el curso del trabajo. Es difícil comenzar a trabajar, sobre todo continuar trabajando. Y es difícil porque la vida corre demasiado fácilmente. En otra ocasión, siempre con relación al trabajo de los grupos, dijo una vez más: más tarde verán ustedes que cada alumno recibe sus propias tareas individuales, las que corresponden a su tipo y a su rasgo más característico. Estas tareas tienen como fin darles la ocasión de luchar con más intensidad contra su defecto principal. Pero además de estas tareas individuales, hay tareas generales que son dadas al grupo, considerado como un todo. Entonces, es el grupo entero el responsable de su realización. Lo que no quiere decir que en ciertos casos el grupo no sea responsable por las tareas individuales. Pero consideremos primero las tareas generales. Hoy día, ustedes comprenden hasta cierto punto la naturaleza de esta enseñanza y de sus métodos. Por lo tanto, deben ser capaces de comenzar a transmitir estas ideas. Ustedes recordarán que al principio me oponía a que hablaran de las ideas de la enseñanza fuera de los grupos. Había puesto como regla que nadie debía decir nada, excepto aquellos a quienes había indicado especialmente que lo hicieran. Les expliqué entonces por qué era necesario esto. Ustedes no hubiesen sido capaces de dar a la gente una idea fiel ni una impresión justa. Lejos de eso, en vez de darles la posibilidad de venir a la enseñanza, los hubieran apartado. O tal vez aún más, le habrían privado de la posibilidad de venir a ella más tarde. Pero ahora la situación es diferente. Ya les he dicho mucho, y si ustedes han hecho realmente esfuerzos para comprender qué han oído,
entonces deben ser capaces de transmitirlo a otros. Por esto les daré a todos una tarea precisa. Ustedes tratarán de orientar las conversaciones con sus amigos hacia ciertas ideas. Tratarán de preparar a las personas que manifiesten interés. Y si ellas se lo piden, tráiganlas a las reuniones. Pero tómenlo cada uno de ustedes como su propia tarea, sin esperar que otro la realice por él. Si lo logran, les mostrará primero que han asimilado algo y en segundo lugar que son capaces de evaluar a la gente, de comprender con quién vale la pena hablar y con quién es inútil. En efecto, la mayor parte de la gente no puede interesarse en estas ideas. ¿De qué provecho sería entonces tratar de convencerlos? Pero ciertas personas pueden apreciarlas y hay que hablar con ellas. La reunión siguiente fue muy interesante. Todos habíamos vivido impresiones por las conversaciones con nuestros amigos. Todos teníamos muchas preguntas que hacer, pero también estábamos un poco desilusionados y descorazonados. Esto mostraba que los amigos habían hecho preguntas embarazosas y que no habíamos sabido hallar las respuestas. Habían preguntado, por ejemplo, qué resultados habíamos obtenido en nuestro trabajo. Y expresaban las más categóricas dudas sobre nuestro, entre comillas, recuerdo de sí. O bien se mostraban totalmente convencidos de que ellos eran capaces de, entre comillas, recordarse a sí mismos. Ciertas personas habían hallado el rayo de la creación y los 7 cosmos ridículos e inútiles. ¿Qué tiene que ver la geografía, entre comillas, con todo esto? Había preguntado uno de mis amigos, no sin humor, parodiando así cierta réplica graciosa de una comedia que acababa de presentarse en San Petersburgo. Otros habían preguntado quién había visto a los centros y cómo podían ser vistos. Otros encontraron absurda la idea de que no podíamos hacer. Otros más habían considerado la idea del esoterismo seductora, pero no convincente. O bien habían declarado que el esoterismo era, entre comillas, una nueva invención. Algunos no estaban dispuestos de ninguna manera a sacrificar su descendencia del mono. Algunos otros constataron la ausencia de amor por la humanidad en esta enseñanza. Por fin, otros dijeron que nuestras ideas surgían del materialismo corriente, que queríamos hacer máquinas de todos los hombres, que nos faltaba totalmente el idealismo, en el sentido de lo sobrenatural. Y así sucesivamente. Gurdjieff se rió cuando le contamos las conversaciones con nuestros amigos. Esto no es nada, dijo. Si ustedes recogieran todo lo que la gente es capaz de decir, ustedes mismos no lo creerían. Esta enseñanza tiene una propiedad maravillosa. El primer contacto con ella hace surgir del fondo del hombre lo peor y lo mejor. Se puede conocer a alguien muchos años y pensar que es un buen hombre, más bien inteligente. Pero traten de hablarle de estas ideas y verán que es completamente tonto. En cambio, otros les parece una persona poco interesante, pero si le exponen los principios de esta enseñanza, verán inmediatamente que este hombre piensa, y que piensa aún muy seriamente. ¿Cómo se puede reconocer a las personas capaces de venir al trabajo?, preguntó uno de nosotros. ¿Cómo se las puede reconocer?, dijo Gurdjieff. Eso es otro asunto. Para ser capaces de hacerlo es necesario ser, entre comillas, hasta cierto punto. Hablaremos de esto en otra oportunidad.
Ahora hay que establecer qué clase de gente puede venir al trabajo y qué clase no puede. En primer lugar, deben ustedes comprender que se debe tener cierta preparación, cierto bagaje. Es necesario saber, en general, todo lo que es posible saber por los medios ordinarios sobre la idea del esoterismo, sobre la idea del conocimiento escondido, sobre las posibilidades de una evolución interior del hombre y así sucesivamente. Quiero decir que tales ideas no deben correr el riesgo de parecer algo enteramente nuevo. De otro modo sería difícil hablar. También puede ser bueno haber recibido una formación científica y filosófica. Puede ser útil también un conocimiento religioso bien basado, pero el que se apega a una forma religiosa particular sin comprender su esencia encontrará grandes dificultades. En general, cuando un hombre no sabe casi nada, cuando ha leído poco y pensado poco, es difícil hablar con él. Sin embargo, si tiene una buena esencia, hay otro camino para él. Se puede prescindir de toda conversación. Pero en este caso, él debe ser obediente, deberá renunciar a su propia voluntad. En todo caso, de una manera u otra, tendrá que llegar a ello, pues esto es una regla general que vale para todos. Para acercarse a esta enseñanza en forma seria es necesario haber estado anteriormente desilusionado. Es necesario haber perdido toda confianza, ante todo en sí mismo, es decir, en sus propias posibilidades, y por otra parte, en todos los caminos conocidos. Un hombre no puede sentir lo más valioso de nuestras ideas si no ha sido desilusionado por todo lo que hacía y por todo lo que buscaba. Si era un hombre de ciencia, es necesario que la ciencia lo haya desilusionado. Si era devoto, es necesario que la religión lo haya desilusionado. Si era político, es necesario que la política lo haya desilusionado. Si era filósofo, es necesario que la filosofía lo haya desilusionado. Si era teósofo, es necesario que la teosofía lo haya desilusionado. Si era ocultista, es necesario que el ocultismo lo haya desilusionado. Y así sucesivamente. Pero comprendan bien. Digo, por ejemplo, que un devoto debe haber sido desilusionado por la religión. Esto no quiere decir que deba haber perdido la fe. Por el contrario, esto significa que debía estar desilusionado, entre comillas, solamente de la enseñanza religiosa ordinaria y de sus métodos. Entonces comprende que la religión tal como nos es dada ordinariamente no basta para alimentar su fe y no lo puede llevar a ninguna parte. Con excepción, naturalmente, de las religiones degeneradas de los salvajes, de las religiones inventadas y de algunas sectas de nuestra época moderna. Todas las religiones comportan dos partes en sus enseñanzas, una visible y la otra escondida. Estar desilusionado de la religión significa estar desilusionado de su parte visible y sentir la necesidad de hallar su parte escondida o desconocida. Estar desilusionado de la ciencia no significa que uno haya tenido que perder todo interés por el conocimiento. Significa haber llegado a la convicción de que los métodos científicos usuales no solo son inútiles, sino nefastos, pues no pueden conllevar sino la construcción de teorías absurdas o contradictorias. Y es necesario entonces buscar otros caminos. Estar desilusionado de la filosofía significa haber comprendido que la filosofía ordinaria es simplemente, como dice el proverbio ruso, verter la nada en el vacío. Y por lo tanto, lo contrario de una verdadera filosofía.
pues es cierto que puede y que debe haber también una verdadera filosofía. Estar desilusionado del ocultismo no significa haber perdido la fe en lo milagroso. Es solamente haberse convencido que el ocultismo ordinario y aún el ocultismo entre comillas sabio, bajo cualquier nombre que se presente, no es sino charlatanería y engaño. En otros términos, no es haber renunciado a la idea de que algo existe en alguna parte, sino haber comprendido que todo lo que el hombre conoce actualmente o es capaz de aprender por los caminos habituales, no es en absoluto lo que le hace falta. Poco importa lo que haga un hombre o lo que le interesaba antes. Es a partir del momento en que llegue a desilusionarse de los caminos accesibles que vale la pena hablarle de nuestras ideas, porque solo entonces puede venir al trabajo. Pero si persiste en creer que al seguir su rutina o al explorar otros caminos, pues aún no los ha explorado todos, puede por sí mismo encontrar o hacer cualquier cosa, esto significa que todavía no está listo. No digo que deba arrojar todo por la borda, todo lo que estaba acostumbrado a hacer antes. Eso sería totalmente inútil. No. A menudo hasta es preferible que continúe viviendo como de costumbre. Pero ahora debe darse cuenta de que no se trataba sino de una profesión, o de un hábito, o de una necesidad. De ahí en adelante la cuestión cambia. Ya no podrá, entre comillas, identificarse. No hay sino una cosa incompatible con el trabajo y es el ocultismo profesional, dicho de otra manera, la charlatanería. Todos esos espiritistas, curanderos, todos esos clarividentes y otros, y aún la mayoría de los que lo siguen, no tienen ningún valor para nosotros. Deben ustedes recordarlo siempre. Cuídense de no decirles demasiado, porque se servirán de todo lo que aprendan de ustedes para continuar burlando a los pobres ingenuos. Todavía hay otras categorías de personas que no son mejores. Hablaremos de ellas más tarde. Entre tanto, recuerden solamente estos 2 puntos. No basta que un hombre se haya desilusionado de los caminos habituales. También es necesario que sea capaz de conservar o aceptar la idea de que puede haber algo en alguna parte. Si pueden descubrir tal hombre, él podrá discernir en sus palabras, por torpes que sean, un sabor de verdad. Pero si hablan con otra clase de personas, todo lo que ustedes les digan les sonará como absurdo y hasta no los escucharán seriamente. No vale la pena que pierdan su tiempo con ellas. Esta enseñanza es para los que ya han buscado y se han quemado. Los que no han buscado o no están buscando en la actualidad no tienen necesidad de ella. Los que todavía no se han quemado tampoco la necesitan. Pero no es de eso lo que habla la gente, dijo uno de nuestros compañeros. Ellos preguntan, ¿admiten ustedes la existencia del éter? ¿Cómo conciben el problema de la evolución? ¿Por qué no creen en el progreso? ¿Por qué no reconocen que la vida se puede y se debe organizar sobre la base de la justicia y del bien común? Y otras pamplinas de este tipo. Todas las preguntas son buenas, contestó Gurdjieff, y ustedes pueden partir de cualquiera con tal que sea sincera. Compréndanme, cualquier pregunta sobre el éter o el progreso o el bien común puede ser planteada por alguien simplemente por decir algo, para repetir lo que ha dicho otro o lo que ha leído en un libro. O bien la puede plantear porque es una pregunta que le duele. Si es una pregunta que le duele, ustedes pueden darle una respuesta y llevarlo a la enseñanza a través de ella. A partir de todo lo que pregunte.
pero es indispensable que su pedido, su pregunta, le duela, entre comillas. Continuará. Gracias por escuchar.